siendo si tenemos un plano cartesiano, vamos a suponer que tenemos esta circunferencia muy pequeñita. Entonces, si el centro de la circunferencia coincide con el origen del plano, ya encontramos la ecuación, y es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia. Entonces, esa es la ecuación de una circunferencia que tiene centro en el origen. Ahora bien, esas son coordenadas rectangulares, es decir, cualquier punto de la circunferencia lo identifico con sus coordenadas rectangulares. Entonces, el punto P va a tener coordenada X, Y. Así está. Con coordenadas rectangulares, esta sería la ecuación de la circunferencia. Pero existen otro sistema de coordenadas que se llaman coordenadas polares. En coordenadas polares, no voy a hacer digamos así, una trayectoria sobre los ejes para llegar a este punto. En coordenadas rectangulares, para llegar a este punto, yo tengo que, digámoslo, por decirlo de alguna manera, trasladarme del origen a X y de X a Y, o sea, hacer una trayectoria rectangular. Esas son las coordenadas rectangulares. Las otras coordenadas son, si yo conozco el ángulo de inclinación y conozco la longitud del segmento que une el punto origen con el punto P, entonces este punto yo también lo puedo escribir, pero en coordenadas polares. Y en coordenadas polares, en este caso en particular coordenadas circulares, lo puedo escribir como R, θ. Esta es coordenadas rectangulares y coordenadas polares. Y aquí sí, vaya, para identificar la relación que existe entre unas y otras, lo que se puede hacer es observar que este es un triángulo rectángulo, el cateto adyacente, en este caso, el cateto horizontal es X, el cateto vertical vale Y, por lo tanto, la hipotenusa, bueno, existen las razones trigonométricas. Entonces, si yo me fijo en la hipotenusa y los catetos, podemos identificar dos razones trigonométricas. Una de ellas sería el seno. Entonces aquí nosotros podemos ver que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería Y, entre hipotenusa, que es R. Y que el coseno del ángulo va a ser cateto adyacente entre la hipotenusa. Considerando estos dos, entonces tendríamos que X es igual a R por el coseno del ángulo, mientras que Y es igual a R por el seno del ángulo. Entonces, esta es la relación que existe entre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares. Si yo conozco
las coordenadas polares, es decir, si conozco r y θ, entonces puedo convertir esas coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Si conozco r y θ, puedo encontrar x y puedo encontrar y. Esta es la relación. Esas son coordenadas polares y estas serían las coordenadas rectangulares. Esta es la relación. X es igual a r coseno de θ, y es igual a r seno de θ. Repito, si yo quiero convertir de coordenadas polares a rectangulares, uso estas relaciones. Ahora bien, si quiero convertir de rectangulares a polares, es decir, si lo que conozco es X y conozco Y, entonces hay una forma que sería el teorema de Pitágoras y el despeje de θ. O sea, para encontrar XY, si yo conozco XY y quiero encontrar R, entonces R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, usando el teorema de Pitágoras directamente. Esto no es nada más para puntos sobre la circunferencia, ¿no? Sino para cualquier punto en el plano. Esa es la manera de encontrar R. O sea, la longitud R va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y. Entonces, si yo conozco XY, mediante estas otras fórmulas voy a encontrar R y θ. Para encontrar R es y para encontrar θ, como me voy a apoyar solamente en XY, la razón trigonométrica que me da la relación entre los catetos y el ángulo es la tangente. Por lo tanto, yo tendría que la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto en cateto adyacente. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual al arco tangente de Y entre X. Así convertiría de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Con estas, de rectangulares a polares. Si conozco las rectangulares, encuentro las polares. Y con estas dos fórmulas, de polares a rectangulares. Si conozco las coordenadas polares, encuentro las coordenadas rectangulares. ¿Hay alguna pregunta ahí? De mi parte, no. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo está claro? Está todo claro, profesor. Ahora bien, puedo también escribir esto como un vector. O sea, puedo encontrar la ecuación de la circunferencia como un vector. Vaya, de hecho, independientemente de que sea una circunferencia, puedo encontrar las coordenadas o el vector que une el origen con un punto. Ese vector, entonces, sobre esta línea sería este vector. Hay un concepto de álgebra lineal, también de geometría, que se llama vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que mide 1. O sea, la longitud del vector es una unidad. Entonces, esos vectores unitarios los puedo encontrar en cualquier lugar. Por ejemplo, a lo mejor aquí tengo un vector que mida 1, que me une este punto P con este punto Q. Ese es un vector unitario. La única característica especial que tiene un vector unitario es que la longitud de ese vector es una unidad. Esa es la única característica. Ahora bien, hay vectores unitarios que son perpendiculares en el plano. Si estuviese hablando en el espacio, serían ortogonales. O sea, es una generalización, ¿no? Pero hay vectores unitarios que son perpendiculares en el plano. Y si yo tengo en el plano
dos vectores. Vamos a ponerlo así. Voy a tratar de hacer un comentario muy breve de lo que sí. Imaginen que tengo dos vectores. El vector U y el vector V. Si los vectores los dibujo así, esto, no sé si lo recuerden, medio lo comentamos cuando empezamos con el plano y con la recta. Si los vectores los escribo así, entonces yo puedo alcanzar cualquier punto del plano con una combinación de estos vectores. Es decir, este, por ejemplo, lo hago un poquito más grande. Si este es U, V, este es 2B, entonces me pongo aquí, no sé qué, pero es un múltiplo de V. Y este, hago un submúltiplo de U. Este es K por U y este es L por V, por ejemplo, y hago la suma. Y entonces cualquier punto del plano lo alcanzo con estos dos vectores. Eso me dice, vaya, eso lo van a ver en el álgebra lineal, pero eso me dice que estos dos vectores forman una base del plano, o sea, que generan a cualquier punto del plano. Para que sea una base, lo van a ver, generan a cualquier punto. Lo que significa que generan a cualquier punto es que cualquier punto del plano lo puedo escribir como una suma de múltiplos de estos vectores. Y además, que se les llama que son linealmente independientes. En el plano, que sean linealmente dependientes, significaría que son paralelos. Entonces, estos dos vectores no son paralelos, por lo tanto son linealmente independientes. Y entonces, al ser linealmente independientes y generar cualquier punto, se dice que son una base del plano. No me voy a meter más en eso. Entonces, esto, lo que significa, bueno, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Existe una base del plano que es muy particular. Voy a borrar este dibujo para comentar lo que les estoy diciendo. Vean, existe una base muy particular que se llama base canónica. La base canónica van a ser dos vectores, pero que están montados que son perpendiculares y que están montados sobre los ejes X, Y. Es decir, aquí voy a poner un vector y aquí voy a poner otro vector. Este vector, en algunos textos, depende el libro, depende del curso que se esté llevando, este vector se le puede llamar E1 y este vector E2. Y una característica que le vamos a dar además a estos vectores es que son unitarios. Cuando tengo un vector unitario se le llama así E1 y se le pone, no se pone la flechita de vector, vamos a decirlo así, sino se le pone este símbolo. Entonces, como estos dos forman una base, lo que significaría es que cualquier punto del plano lo puedo escribir como múltiplos de estos, como una suma de múltiplos de estos. Sí, un gorrito. Acento circunflejo, algo así. Chapeau, decían. Entonces, este punto P de coordenadas X, Y, yo lo puedo escribir como se le llama una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, voy a multiplicar no sé cuántas veces E2. Este es 2 veces E2.
Es que el tren que está pasando es demasiado largo y lleva una máquina al frente y lleva 2 máquinas atrás. O sea, lo van jalando y aparte va empujando. Por eso se oyó mucho ruido al final. Ya está terminado de pasar. La próxima vez les doy clases desde mi azotea para que veamos el popo y el tren. Ah, y el cablebús. En fin, ya terminó de pasar. Oh, no, todavía no terminó. Le cerramos. Sí, al Iztaccíhuatl. Bueno, entonces, no sé cuántos, si aquí es E2, 2E2, 3E2, y aquí va a ser, por ejemplo, vamos a suponer que 2E1. Entonces, este punto en el plano, lo puedo escribir como P de coordenada, no es cierto, como un vector, que es este vector. ¿Qué sería? Por ejemplo, 2.7, vamos a ponerlo ahí, E2, no, 2.7, E2 más 2E1. Esta sería la forma de escribir este vector. Otra manera es decir que este vector tiene coordenadas 2.7,2. Es otra forma de decirlo. Ahora, a estos vectores, cuando estoy hablando del plano cartesiano, a estos vectores se les llama, al que va en X y en el eje X se le llama Y, mientras que al que va en el eje Y se le llama J. Entonces, si yo tengo un punto de coordenadas X, Y, esto sería ver el plano cartesiano como una serie de puntos. Si yo tengo un punto de coordenadas cartesianas rectangulares X, Y, entonces este X yo lo puedo ver como un múltiplo del vector Y. Es decir, va a ser un número, no sé qué número, que es el múltiplo por Y. Mientras que este Y, este es X, Y sería un múltiplo de este vector J, o sea, un NJ. O ahí y PJ, como se quiera. Entonces, esta es la forma de escribir un punto como un vector. Es decir, este vector va a tener coordenadas, el vector, si yo lo pongo como vector U, va a tener coordenadas X, Y, donde X es un múltiplo del vector unitario Y es un múltiplo del vector unitario J. Entonces, así sería X, Y, este es el punto, este es el vector, pero el vector es un múltiplo de estos. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que, por ejemplo, si yo tengo el punto 3,4, este es un punto, el punto P de coordenadas 3,4, entonces, si yo lo pongo como un vector, este vector U va a ser igual al vector, lo puedo escribir también como 3,4, pero también lo puedo escribir como 3i, donde i es el unitario que va sobre el eje X, más 4j, donde j es el unitario que va sobre el eje Y. Este es el vector y este es el punto. Entonces, considerando eso, yo puedo escribir la ecuación de la circunferencia en forma vectorial. Entonces, la ecuación de la circunferencia que está en forma vectorial, la puedo escribir de la siguiente manera. A ver si se entendió entonces. Bueno, eso nada más es introducción. Ahora vamos a ver cómo sería la ecuación de la circunferencia en forma vectorial.
Entonces vamos a suponer que ese sería un arco, que ese fuera un arco de circunferencia. Entonces, este punto yo lo quiero identificar por un vector. Si este punto lo tengo como una, como una coordenada rectangulares, sería el punto XY. Si lo tengo como coordenadas polares, sería R, θ. Ahora lo quiero tener como un vector. Entonces, si lo quiero tener como un vector, este punto va a ser el vector XY más YJ. Este sería el vector. Repito, donde Y es este y J es ese. Ahora bien, también X lo tengo, o sea, lo que yo quiero es escribir las coordenadas. Ahora sí ya voy a escribir las coordenadas de la circunferencia. O sea, voy a escribir cómo se ve una circunferencia en coordenadas rectangulares, ya las tenemos, en coordenadas polares y en representación vectorial. Entonces, en coordenadas rectangulares es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Ahí está la circunferencia. Ahora, si las coordenadas rectangulares las convierto en coordenadas polares, entonces yo lo que tendría es que x al cuadrado más y al cuadrado lo puedo convertir a esto. Y entonces tendría que r al cuadrado, si la circunferencia, por ejemplo, tiene radio 5, por decir algo, y quiero escribir la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares, entonces este sería x al cuadrado más y al cuadrado. Pero x es este, y es este. Entonces sería r cuadrado coseno cuadrado de θ más r al cuadrado seno cuadrado de θ igual con el 25. Esta es una circunferencia de radio 5. Si factorizo, entonces tendría r al cuadrado que multiplica a coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ igual a 25. Por lo tanto, r al cuadrado sería 25. Esta sería la ecuación en coordenadas polares de la circunferencia. Pero ahí lo que necesito es que θ va a variar. O sea, el que tiene restricción es r. θ no tiene restricción. Como θ no tiene restricción, entonces θ lo voy a dejar variar de 0 a 360 grados. O sea, la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares sería r al cuadrado igual a 25, pero 0 menor o igual al ángulo de inclinación θ menor que 360 o 2pi. Entonces, esta sería la ecuación de la circunferencia de radio 5. Así, esta es la circunferencia en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares así se vería la circunferencia. Una circunferencia de radio A es esa. Esta es en coordenadas rectangulares, esta es en coordenadas polares. Ahora, como vector, lo que nosotros tendríamos es que el vector debe cumplir que nada más va a girar. Va a tener la misma longitud. Este vector, si yo escribo este punto en coordenadas cartesianas, rectangulares, lo escribiría así. Pero este punto, si lo convierto, esta X, ya lo tenemos por ahí, esta X, si este es el ángulo de inclinación, es R, que es la hipotenusa, o el radio del vector, por el coseno del ángulo. Mientras que esta Y, este es X, Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. Entonces, cuando yo escribo este vector, entonces mi vector que me define la circunferencia, bueno, antes, el vector ya escrito en términos de estas coordenadas, este es el vector en coordenadas rectangulares. Ese vector lo voy a escribir en coordenadas polares. En coordenadas polares, este vector sería entonces R coseno de θ por el vector I, que es el eje horizontal, más R seno de θ
por el vector J. Ese es el vector de cualquier posición. Este yo lo puedo ver como R coseno de teta, coma, bueno, R coseno de teta por I más seno de teta por J. Pero esto entonces sería R coseno de teta, coma, seno de teta. Este es el vector. Si yo quiero una circunferencia de radio A, entonces el vector que me define esa circunferencia de radio A va a ser igual con A por el coseno de teta. Bueno, lo voy a dejar como vector. Va a ser A coseno de teta por I más A seno teta por J. Esta es la forma vectorial del punto. Pero si yo quiero la circunferencia, entonces este A obviamente es una constante. Lo único que tengo que hacer también es darle libertad al ángulo teta. Entonces, esta sería la forma vectorial de la circunferencia. Esta es una circunferencia en forma vectorial. A es una constante, es el radio de la circunferencia. Teta es el ángulo y va a estar variando. Y entonces lo que yo voy a tener son dos vectores. Este es coseno de teta por I, que sería este vector. Y este es A seno de teta, este es seno de teta por J, que sería este vector. De tal manera que este vector, que es el que estoy llamando U, este vector, sería el vector que me define la circunferencia. Entonces, tengo la circunferencia en tres formas. Tenemos como coordenadas rectangulares, como coordenadas polares y en su forma vectorial. No sé, ¿tienen alguna duda hasta ese punto? Yo sí. Siempre se expresa como menor o igual que teta y teta menor que 360 para cuando se ponen polares. Bueno, lo que pasa es que tú lo que tienes que hacer es recorrer los 360 grados, ¿no? Entonces, tienes que tocar o sea, tocar el ángulo cero. Entonces, aquí estoy tocando el ángulo cero. Si ya toqué el ángulo cero, ya no voy a tocar otra vez el ángulo cero. Entonces, si yo empiezo desde cero, termino en 360, pero con un intervalo abierto, es decir, el 360, justo el 360 no lo toco, pero es abierto, ¿no? O sea, me acerco todo para poder cerrar la circunferencia. Si no lo escribo así, también lo podría yo escribir así. Es decir, ahora no toco el cero, le doy la vuelta y lo toco cuando llego otra vez. Ah, ok, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra pregunta? Esto incluso nos puede servir para trabajar con las tangentes. Por ejemplo, si yo trabajo con la tangente desde el punto de vista vectorial, pues a lo mejor encuentro la tangente, ¿no? O sea, imagínense que yo lo que quiero es encontrar la recta tangente a esta circunferencia en este punto. Entonces yo sé que este ángulo es de 90 grados y que este vector de alguna manera es este mismo, nada más que está trasladado. Entonces puedo dar un vector que empiece en este punto y que sea perpendicular con este vector.
hago el producto de este vector con el vector que empieza en este punto. O sea, doy un punto aquí, x, y. Y entonces encuentro este vector. Y la característica de estos dos vectores es que sean ortogonales. Entonces hago el producto punto o el producto interno y eso me da 0 y esa sería la ecuación de esta recta, que sería la recta tangente a la circunferencia en un punto dado de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, perdón, ¿puedo borrar? ¿Sí se tomó nota? Sí. Entonces, vamos a suponer que tengo una circunferencia y que tengo un punto en la circunferencia. Y quiero encontrar la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia y que pase por este punto. Vamos a suponer que la circunferencia tiene centro en el origen. ¿Sí? Si no tiene centro en el origen, ahorita lo hacemos. Entonces, la circunferencia tiene centro en el origen y por aquí, en el punto 3,2, hay una tangente y el punto de tangencia es el 3,2. Entonces, si lo vemos de forma vectorial, yo tendría que este punto 3,2 pertenece a la circunferencia. Pero además de que pertenece a la circunferencia, si yo trazo un radio que conecte el origen con este, va a ser perpendicular con la recta que quiero encontrar. Entonces, de inicio yo puedo decir que este vector, lo voy a llamar P, como vector es el vector 3,2. Es este, ahora ya lo veo como un vector. Es 3,2 que yo lo puedo escribir como 3i más 2j. ¿Sí? Este es el vector, o sea, 3i, este es 3i, porque el vector unitario aquí es i, y este es paralelo a este. El vector unitario aquí es j. Entonces, 3i más 2j. Es este vector 3i más 2j. Ahora bien, doy un punto arbitrario x, y. Y entonces el vector que me conecta este punto 3,2 con el x, y es a este le voy a llamar u. Entonces el vector u va a ser igual a x menos 3, y menos 2. Ese es el vector u. Y yo lo que quiero es que estos dos vectores sean perpendiculares. Esto me daría que entonces P.U tiene que ser igual a 0 para que sean perpendiculares. Y hago la multiplicación, que sería 3,2 punto x menos 3, y menos 2. Entonces esto es 3x menos 9 más 2y menos 4, y esto tiene que ser igual a 0 para que sean perpendiculares. Por lo tanto, sería 3x más 2y menos 13 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en ese punto. ¿Está claro? Sí, para mí sí. Profe, ¿Hay sí, preguntas? ¿por qué le puso menos? Sí. ¿Dónde, O sea, los perdón? puntos, ¿por qué los puso como menos? X menos 3 y Y menos 2. Ah, mira, acuérdate que si yo tengo dos puntos en el plano, tengo este vector que conecta al origen con el 3,2 y este vector que conecta al origen con X, que conecta a 3,2 con XY. Si yo trazo un vector que cierre este triángulo, para usar, digamos, la ley del triángulo, este vector V sería igual a P, que es este vector, más U, que es este.
pero yo el que quiero es U. Entonces, U va a ser igual de aquí, de espejo U, Ah, ya recordé. y va a ser, Sí, va a ser recuerdo. B menos P. Pero B, si B lo veo desde este punto, B es el vector X, Y, menos P, que es el 3,2. Por eso es X menos 3, Y menos 2. Si lo simplifico, o sea, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy haciendo cada vez, pero si observo, no necesito hacer la construcción y hacer la justificación, sino que lo que yo voy a tener es que voy a restar el punto final del vector menos el punto inicial del vector. Entonces, si yo considero que el punto inicial es X y el punto final es, perdón, el punto final es este y el punto inicial es 3,2, entonces va a ser final menos inicial, y así tendría el vector que va del punto de tangencia a XY. ¿Sí, sí está claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la circunferencia ahora es una circunferencia que tiene centro fuera del origen? En este caso, vamos a hacer este problema ahorita. Vemos cómo se ve vectorialmente una circunferencia que tiene centro fuera del origen. Entonces, por ejemplo, déjenme ver. Yo tengo por aquí un ejemplo de una circunferencia. Por ejemplo, pensemos en la siguiente circunferencia. Voy a hacer lo mismo. Vamos a identificar, tengo una circunferencia que es X al cuadrado más Y al cuadrado menos 4X más 6Y igual a 12. Entonces, lo que quiero hacer primero que nada es ver, esta circunferencia no tiene centro en el origen, porque tiene una traslación de ejes. Entonces, como no tiene centro en el origen, lo que hay que hacer es encontrar dónde está el centro de esta circunferencia y cuál es el radio de la circunferencia. Entonces, completo el trinomio cuadrado perfecto, sería X cuadrada menos 4X más menos 2 al cuadrado, vamos a hacerlo así, más Y al cuadrado más 6Y más 3 al cuadrado igual a 12 más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Estoy completando el trinomio cuadrado perfecto. Factorizo, es X menos 2 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 12 más 4 más 9. Entonces sería X menos 2 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 12 más, sería 25. Entonces esta es la circunferencia. Esta circunferencia tiene un centro en las coordenadas 2, menos 3. O sea, voy a hacer una traslación de ejes a este punto y el radio de la circunferencia es 5. Esta es la circunferencia. Puedo encontrar un punto de la circunferencia para plantear el problema. Por ejemplo, si X valiera, por ejemplo, si X valiera, no sé, quiero encontrar un punto, si X vale 2, ok, si X vale 2, vamos a hacerlo, quería hacerlo fácil, sí, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Si X valiera 2, entonces aquí es 0, o sea, si X es igual a 2, este es 0, Y más 3 sería 5, por lo tanto, Y sería igual a 2, ¿no? El punto 2,2 está en esa circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces tengo esta circunferencia y lo que quiero hacer es encontrar la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia en el punto 2,2. Eso es lo que se quiere. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, bueno, nos regresamos y decimos, encuentro la ecuación de esta circunferencia, encuentro que el centro es 2, menos 3, mientras que el radio es 5. Ahí tengo la circunferencia y entonces lo que quiero hacer es encontrar la recta tangente a esta circunferencia y que pasa por este punto. Yo sé
que este punto es un punto que está en la circunferencia. Entonces, eso simplifica mucho. Entonces, 2 menos 3. Este es X, Y. Y hago una traslación de ejes. Mis nuevos ejes van a ser estos son los nuevos ejes. La circunferencia tiene un centro aquí. Y tiene radio 5. Entonces es una circunferencia que está así. Y yo sé que el punto 2,2, lo voy a ubicar aquí arriba. Entonces el punto 2, aquí está. Este punto es el punto 2,2. O sea, la circunferencia pasa por aquí. ¿Sí? No sé de qué forma, pero pasa por ahí. Y entonces, en este punto, en el 2,2, quiero encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia que pase por este punto. Entonces, aquí, si yo trazo esta línea, va a ser horizontal la recta, ¿no? A ver, si yo trazo esta línea, ahorita encontramos otro punto que no esté ahí. Si yo trazo esta línea, este es un radio. Y esta va a ser entonces perpendicular con esa línea recta que es tangente a la circunferencia. Entonces, lo que voy a tener es el vector P va a ser el vector que tiene coordenadas 2i más 2j. A ver, permítanme. No. A ver, déjenme ver. Es que ya se encimó aquí. A ver, voy a mover este. Aquí está el punto 2,2. Aquí está el centro, que es 2,3. 2, menos 3. Entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar este vector. Teniendo ese vector, lo que yo quiero es encontrar un vector perpendicular a él. La ecuación de la recta que es perpendicular a este vector. Este vector voy a trasladarlo al origen. O sea, este vector lo voy a trasladar aquí y esta va a ser paralela. Lo que voy a encontrar es una paralela, pero como lo quiero hacer que pase por este punto, la voy a regresar. Entonces, este vector que me va a servir va a ser el vector, le voy a llamar P, que es el vector que conecta el centro con el punto de tangencia. Entonces, el vector P va a ser igual a este punto menos este, que sería 2 menos 2, que sería 0, 2 menos 3, 5. Este vector es uno que está por acá de este lado, 0,5, que son paralelos. Entonces, teniendo ese, ahora sí, lo que voy a hacer, vaya, perdón, no sé si hasta ahí hay algún problema o alguna duda. Este es el radio. De mi parte, no. ¿Nadie tiene dudas? Entonces, para encontrar la ecuación de la recta, propongo un vector aquí, que le llamo U, y este vector va a ser punto final menos inicial. Este punto, como quiero la ecuación de una línea recta, lo llamo arbitrariamente XY. O sea, es el punto que va a estar, cualquier punto que está sobre esa línea. Entonces, este vector va a ser de coordenadas X menos 2, Y menos 2.
porque este punto es el 2,2. Así que la ecuación de la recta tangente va a ser P punto U igual con 0. P es el vector 0,5, punto U, que es x menos 2, y menos 2. Esto tiene que ser igual a 0. Hago la multiplicación y voy a tener 0, 0 por este y 5 por este. Entonces va a ser 0 por x menos 2 es 0, más 5y menos 10 igual con 0. Simplifico y tengo que y menos 2 es igual con 0. Esta sería la ecuación de la línea recta. Como elegí un punto que está justo sobre la vertical, esta es horizontal. Vamos a elegir otro punto distinto en esta circunferencia, ¿sí? Para que no sea así, para que se vea, se perciba qué es lo que estamos haciendo. Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 6y igual con 0. Esta es la circunferencia y esta circunferencia ya vimos que tiene centro en 2, menos 3 y tiene radio igual a 5. Esa es la circunferencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cambiar de punto para que no sea esta situación. Y entonces, esta circunferencia entonces tiene coordenadas, perdón, tiene ecuación canónica x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 25. Esta es la ecuación de la circunferencia. Entonces voy a dar un punto distinto. Voy a dar un punto distinto a que esté sobre esa circunferencia. Entonces puedo dar x igual a, no sé, en 2. Por ejemplo, x igual a 3. A ver qué pasa. Entonces, si x vale 3, esto sería 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 25. 25, 9, 9, 16. Voy a dar x igual a 5 para que me quede entero. Si x vale 5, entonces vamos a tener, vamos a tener 5 menos 2 es 3, al cuadrado es 9. Por lo tanto, y más 3 al cuadrado va a ser igual a 25. 25 menos 9 es 16, y más 3 al cuadrado es 16, y va a ser igual a 13. Entonces, si x vale 5, vamos a ver si es cierto, si x vale 5, entonces este sería 3 Profe, al cuadrado creo que y más, sería igual a 1. ¿sí? Sería 4, 1, porque es raíz de 16, ¿no? Que es 4. Sí, sí es cierto, 1. Sí, porque se Entonces comió sería el 4. más 4 al cuadrado, esto sería 25. Entonces sí, ¿no? Y este punto, el 3,4, no coincide con estas coordenadas. Entonces sería 5,1. Este punto está sobre la circunferencia. Ahora sí, vamos a ver. Tengo esta circunferencia y armo el problema. Y quiero que sea en el, perdón, 5,1. A ver si está, a ver si sale ahora sí, ¿no? Supongamos entonces que tengo esta circunferencia otra vez. Tiene centro 2, menos 3. Ok, a ver. 2, menos 3. Este es el centro de la circunferencia, de punto 2, menos 3. Y ahora el punto 5,1. Entonces 5,1. ¿Qué sería este punto?
Entonces ahora este es un punto de tangencia. Entonces ahora sí, la circunferencia vendría por aquí así. No sé cómo viene, pero viene por ahí. Este es el radio de la circunferencia. Este es un punto de tangencia. Y lo que quiero encontrar es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en este punto. Entonces, el problema es entonces planteado de esta manera, dada esta circunferencia, encontrar la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia en el punto 5,1. Ya lo habíamos hecho, se había hecho usando geometría analítica completamente. Sí, es uno de los problemas que ustedes ya hicieron. Entonces, ahora lo vamos a hacer usando los vectores. Entonces, para hacerlo usando vectores, necesito el vector radio. El vector radio es un vector que conecta esos dos puntos. Este es el radio. Voy a llamarle así, R. Ese es el vector radio. Ese es el vector que me genera toda la circunferencia. Ahora bien, ese vector radio es el vector, entonces R va a ser el vector que conecta el punto C con el punto de tangencia. Entonces R va a ser 5 menos 2, que sería 3,1 menos 3, 3,4. Este vector es el vector 3,4. Es decir, es un vector que está trasladado acá. Cuando yo hago si yo grafico el 3,4, ese vector va a quedar graficado en esta posición. Entonces, este es el vector R. Si se fijan, el 3,4 es paralelo al vector radio, que es lo que estamos haciendo. Teniendo este vector 3,4, entonces lo que voy a hacer es encontrar este otro vector. O sea, como quiero encontrar la ecuación de esta línea recta, entonces propongo un punto. Cualquier punto que se llame Q de coordenadas X, Y. Y entonces aquí construyo un vector. Es más, vamos a poner el punto Q de este lado. Sería Q de coordenadas X, Y, para que esta X y esta Y sean las que me vayan generando toda la recta. Entonces, este vector Q, ¿sí? Este vector le voy a llamar U. Y entonces, el vector U va a ser igual punto final menos punto inicial. ¿Qué sería entonces? Punto final sería X menos 5, Y menos 1. Entonces, si yo trazo ese vector, este vector X menos Y menos 5, Y menos 1, va a ser en realidad un vector paralelo este es el vector U. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Este es el vector U, Sí. o sea, este vector en realidad está trasladado, este vector está trasladado. Y entonces lo que yo hago ahora es hacer que este vector dependiendo de X, Y, ¿no? O sea, quién sabe dónde ande. Pero lo que hago es que estos dos vectores sean perpendiculares. Como lo que quiero es que sean perpendiculares, entonces lo que hago es multiplicar R punto U y lo hago igual a 0. Entonces sería 3X menos 15, 3X menos 15 más 4Y menos 4 igual con 0. Y entonces esto sería 3X más 4Y menos 19 igual con 0.
esta es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto 5,1. ¿Sí? O sea, la diferencia es que aquí no estoy calculando la pendiente de la recta que conecta los puntos, que sería el radio. Profe, Sí, dígame. entonces sería la tangente, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta tangente. Ajá. Y el trasladado, ¿dónde quedaría? O sea, ¿de que estaba trasladando el vector y los vectores? Más bien, sí. O sea, si yo pusiera XY, si yo, este vector, cuando yo lo traslado, este vector sería el vector X, Y. Aquí estaría. ¿Sí? Y entonces, Sí. cuando yo multiplico por X menos 5 y menos 1, más bien estoy encontrando esta recta ya con el punto inicial 5,1. O sea, cuando yo escribo X menos 5 y Y menos 1, ya este vector U lo estoy trasladando a este punto inicial. ¿Sí se entiende? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, este sería XY. Pues el trasladado es XY. Y cuando yo lo traslado va a ser X menos 5 y Y menos 5. O sea, a ver, la recta que ande aquí, la recta que ande aquí, y que sea perpendicular a este vector, va a ser R punto X, Y, porque está en el origen. O sea, XY está aquí. Porque tiene punto inicial el origen. Y entonces esto sería 3X más 4Y igual con 0. Ah, vale, Si vale, te vale. fijas, estas dos líneas rectas son paralelas. Sí, ¿Sí? 3X más 4Y igual con 0. Estas son paralelas. sí, profe, gracias. Ya. Pero la que pasa por el 5,1 es esta. Esta pasa por el origen. ¿Más o Sí. menos se entiende hasta ahí? No, sí, ya lo entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me puede servir, esto me estaría sirviendo para encontrar pues la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en un determinado punto. Nada más que esto sería vectorial. Es otra manera. O sea, una forma sería encontrar la pendiente del radio. Con eso encuentro la pendiente de la tangente. Tengo el punto. Con el punto y la pendiente tendría la ecuación de la tangente. Aquí hay una utilidad. O sea, vaya, no sé cuál se les hace más práctico. A lo mejor aquí la explicación, como por toda la explicación, a lo mejor no se ve tan directo. ¿Cuál se les hace más directo? Usando, A mí este. Sí, Creo que es el más vectorial fácil. está más directo, porque en el otro creo que ocupamos una fórmula y pues no está como tan chido. ok. Sí, entonces aquí, bueno, la cuestión a lo mejor sería esta, ¿no? Si yo tengo una circunferencia que no está en el origen, lo primero que tengo que hacer es identificar este punto. Y entonces el radio, este es el punto C de coordenadas 2, menos 3, ¿sí? Y este es el radio. Entonces, lo que estamos identificando es este vector. Este punto es el 5,1. Entonces, lo que identificamos es este vector, R. Para identificar este vector, a ver si está claro, estoy trazando un vector aquí, que es el vector precisamente 2, menos 3. Y este es el vector 5,1. Y entonces debo encontrar
este vector. De tal manera que, vean, 5, menos 1. Este vector, vamos a decir, este es el radio. A este vamos a llamarle t, nada más por decirle de alguna forma. T, porque es el vector de traslación. Estoy trasladando el origen a este punto. Y entonces, vean, cuando yo hago 5,1, o vaya, este vector le voy a llamar C. A ver si está claro. Este vector C es el que me va a dibujar la circunferencia. Entonces, T más R, que es el radio, es igual al vector C. Por lo tanto, C, que es la circunferencia, bueno, perdón, T más el radio es el vector C. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve claro? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dejar fijo esta T? O sea, T en realidad en este caso es el vector 2, menos 3. Y entonces esta circunferencia, bueno, antes, haciendo un breve resumen, entonces yo tengo R, primero encuentro R que conecta el centro con el punto de tangencia. Teniendo R, que en este caso decíamos es 5 menos 2, 3, 1 menos 3, 4. Ese es R. Propongo un punto Q de coordenadas X, Y, y con este hago un U, que sería el que me va a dibujar, que sería X menos el punto de tangencia, Y menos 1. O sea, es el punto Q menos el punto de tangencia. Este es el vector que me dibuja la circunferencia, perdón, la tangente. Y entonces es R.U igual con 0. Esta es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto S. Aquí hay dos cosas. Voy a hacerlo muy rápido por cuestión del tiempo. Aquí hay dos cosas. Una, esta construcción me permite tomar el vector C. Pero yo podría girar el vector R. Entonces, olvidémonos de este plano, olvidémonos de este vector, y entonces si yo quiero dibujar esta circunferencia tiene un centro, perdón, el centro, olvidemos, tiene un radio de 5. Y entonces, a ver si está claro, me olvido de este plano y yo sé que la circunferencia va a tener un radio de 5 en X', Y', que es el plano que está trasladado. Entonces, si yo quiero dibujar la circunferencia, este vector R me da el 5,1. Si yo voy ahí, pero R lo quiero mover. Lo que yo conozco de R es que su longitud es 5, pero el ángulo va a estar moviéndose. Entonces, voy a tener que X' va a ser igual a R, la longitud, que sería 5, por el coseno del ángulo de inclinación, mientras que Y' va a ser igual a 5 por el seno del ángulo. De tal manera que si yo muevo, por ejemplo, si el ángulo fuera 0, entonces X' sería 5 por 0, 5 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. Entonces X' sería 5, Y' sería 0. Eso es cuando el ángulo vale 0. Es decir, aquí yo tengo mi nuevo plano cartesiano. Y si el ángulo vale 0, entonces estoy dibujando este punto.
Si el ángulo, por ejemplo, fuera de 45 grados, entonces x' sería 5 por el coseno de 45. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces sería 5 raíz de 2 sobre 2. Y' es lo mismo, porque porque coseno y seno en 45 grados es lo mismo, entonces sería 5 raíz de 2 sobre raíz de 2. El punto que estaríamos dibujando es un punto que está aquí a 45 grados. Si θ, por ejemplo, fuera 90 grados, entonces x' va a ser igual a coseno de 90, pero coseno de 90 es 0. Por 5 sería 0, mientras que y' va a ser igual a 5 por el seno de 90, que es 1. Entonces estaría dibujando este punto. Y así yo me iría dibujando todos los puntos de la circunferencia al ir variar el ángulo de inclinación del vector, pero en este plano. Aquí lo que yo estoy dibujando es el vector, la circunferencia, pero como si la circunferencia estuviera centrada aquí. Pero la circunferencia está, vaya, el plano original está hasta acá. Entonces, a ver si se ve. Entonces, si yo quiero dibujar este punto desde acá, si yo dibujo este punto desde aquí, es este vector. Este es R. Pero si yo lo que quiero es dibujar el punto, pero con este otro vector, no sé si esté claro, lo que voy a hacer es sumar este más este. Es decir, este lo voy a llamar R1. R1', que es el vector desde mi plano x', y', va a ser igual a, cuando z vale 0, va a ser el vector 5,0. Ese es este vector. Ahora, pero si yo lo quiero dibujar desde acá, entonces le voy a llamar R1, el vector R1, este es R1', va a ser igual al vector de traslación más R1', que el vector de traslación estoy diciendo que es el vector 2, menos 3, porque es donde está el centro, más R1', que es el 5,0. Este sería 7, menos 3. El plano estaba en otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces este vector sería el vector 7, menos 3. Con ese dibujo este punto. Está mal dibujado, ¿no? El plano estaba, el origen está por el otro lado, pero el chiste es ese. Ese es para el vector R1. Por ejemplo, vamos a dibujar otro. Si R2, vamos a suponer que R2 es el de 45 grados. Entonces, R'2 sería este vector. Este es R2'. Entonces, R2' es 5 raíz de 2, 5 raíz de 2 sobre 2, 5 raíz de 2 sobre 2. Este es R2'. Pero yo quiero dibujarlo desde acá. Entonces, R2 va a ser igual a la traslación más R2'. Entonces, este sería la traslación, que es 2, menos 3, más R2', que es el vector que tenemos aquí. Y entonces, la forma de dibujar una circunferencia, yo voy a tener dos formas de dibujar la circunferencia con vectores. Digo, si la circunferencia está fuera del origen. Si la circunferencia está con centro en el origen, este vector va a ser R coseno de θ, R seno de θ, con θ variando de 0 a 360. Este es el vector. Este es el vector R. Pero si la circunferencia se encuentra fuera, entonces hago una traslación de ejes a x', y'. Tengo xy. Este sería este vector de traslación. Y considero aquí este vector R'. El vector R', si este es ángulo θ, va a ser
Vamos a suponer que la longitud o el radio de la circunferencia es A. Entonces sería A por coseno de teta, coma A por seno de teta. Esto es R'. Y este es el de traslación. Por lo tanto, el vector de la circunferencia, cuando está fuera del origen, vamos a suponer aquí entonces que T, que es el de traslación, tiene coordenadas H, K, que son las coordenadas de traslación. Entonces, este vector, que es el que nos interesa, el vector R, que es el que me va a dibujar toda la circunferencia, lo voy a conseguir como R es igual al vector de traslación más R', que es el vector que me dibuja la circunferencia considerándola con centro en H, K, que es el nuevo sistema cartesiano. Entonces, esta sería, por lo tanto, X para R, X sería H más A coseno de teta. Y es K más A seno de teta. Esta es la forma vectorial de una circunferencia que está con centro fuera del origen. ¿Sí está claro? ¿O hay dudas? ¿Hay preguntas? Yo sí le entendí, profe. ¿Perdón? ¿Tú no le entendiste? No, que sí está claro, profe. No, yo sí le entendí. Está claro. Ah, sí le entendiste. Ah, ok. ¿Alguien tiene dudas? Y así en De 2 mi minutos. parte no. Ok. Ok, qué bueno. De todas maneras, vamos a trabajar algunos ejemplos con esto. Y en 1 minuto ya. 2 minutos. Esto también me sirve cuando tengo una esfera. Vean, si yo estoy trabajando en 3 dimensiones, ¿sí? Y tengo una esfera. Vamos a suponer que este es el sistema. Entonces, si tengo una esfera y tengo un punto de tangencia de la esfera, si yo logro encontrar el vector que conecta el origen con este punto de tangencia, entonces voy a tener este vector, que es el que genera la esfera. Y si lo que quiero es el plano, tengo este punto de tangencia. Y lo que ahora quiero es el plano tangente a la circunferencia. Perdón, no a la esfera. O sea, ya no quiero una recta tangente a la esfera, sino quiero un plano tangente a la esfera. Entonces lo que hago es construyo el plano ortogonal a este vector. Y recuerden cómo lo hacíamos. Dábamos un punto Q de coordenadas X, Y, Z. Encuentro este vector PQ. Y como tengo el vector radio, entonces lo que tengo que hacer es R punto el vector PQ, lo igualo a 0, y este va a ser la ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P. Eso ya lo hicieron antes, ya lo hicimos antes, cuando decíamos, yo tengo el vector normal y quiero encontrar el plano generado por este vector normal. Recuerden, aquí tengo el punto P, y lo que hago es encontrar un punto Q. Teniendo el punto Q, tengo este vector PQ, que sería X menos algo, Y menos algo, Z menos algo, y este lo multiplico por el vector normal, lo igualo a 0, y este es el plano ortogonal a N. Entonces aquí es lo mismo, nada más que el vector normal va a ser el vector que sale, el vector radio, y entonces tengo el radio, tengo el punto de tangencia, propongo un punto X, Y, Z que esté en el plano tangente. Esto quiere decir que sea ortogonal con R. Ya que lo propuse, multiplico por R y esto me da 0, y ese es el plano tangente a la esfera. Entonces, verlo de esta manera nos da un poco más de claridad en cuanto a la construcción. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? De mi parte no. Ok, entonces continuamos la próxima sesión. Profe, Sí, dígame. quiero comentarle
algo atrevido. A ver, dime. Ah, bueno, no, nada más quería decirle que me gusta su estilo, o sea, en el sentido de su corte de cabello y eso. Se ve padre. Ah, órale, gracias. Gracias, qué amable. Gracias, gracias. Yo pensé que te gustaba cómo daba clase, hombre. No, igual. No, pues gracias, gracias, Ok, ok. Ya después veo tu nombre para subirte un punto. No un punto, muchos puntos. No, eres muy gentil. Muchas gracias, qué gentil. Oye, qué profe. Nos vemos entonces. Ok, entonces miren, sí, sí, sí. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Entonces miren, esto nos va a servir, le repito, si yo tengo una esfera, puedo encontrar el plano tangente a la esfera. Si tengo una circunferencia, puedo encontrar la recta tangente a la circunferencia, pero si lo hacemos de manera vectorial, vaya, cada quien va a tener ciertas facilidades con algunos conceptos, ¿no? Pero si lo hacemos de manera vectorial, yo creería que es un poquito más fácil de comprender. Pero, pues, entonces, nos estamos conectando la próxima sesión, vemos esto y vamos a ver cónicas. Las cónicas, yo creo que las vemos en una sesión o 2 sesiones, todas, y después ya vamos a empezar a ver casos especiales. Voy a tratar de compartirles algo, un apunte que tengo de cónicas. Encontré un video más o menos un poquito de esto, se los voy a compartir en un rato y ojalá lo puedan ver para que chequen algunas cosas de las que estamos hablando. Entonces, nos estamos conectando la próxima sesión. Muchas gracias, es un placer darles clases. Ojalá le hayan comprendido. Nos estamos viendo, cuídense mucho.